Con el auge de la inteligencia artificial también hemos visto en redes sociales y en toda Internet cómo abundan instrucciones que prometen ser ganadoras, que prometen ser altamente efectivas. En la práctica y en la realidad no existe un prompt perfecto, no existe una estructura tipo fórmula que podamos seguir y se necesita de un conjunto de elementos que podamos incluir y que le brinden a la herramienta de inteligencia artificial la capacidad de entender muy bien qué es lo que nosotros estamos buscando. En este video voy a compartir contigo algunos de esos elementos que son mandatorios o que son necesarios al momento de construir o crear un prompt altamente efectivo. Comencemos entonces observando de qué se trata y quiero mencionar inicialmente o recordar qué es un prompt. El prompt básicamente es una instrucción o una pregunta que nosotros formulamos a cualquier herramienta de inteligencia artificial para que a partir de ella obtengamos un contenido. Y ese prompt tiene unos elementos o unos componentes que deberíamos preparar de manera detallada y cuidadosa para obtener un buen resultado. Así que vamos a comenzar con el primero de esos elementos y se trata del contexto. El contexto es toda esa información adicional que nosotros suministramos a la herramienta para que comprenda qué es lo que estamos buscando y de esta forma nos genere una respuesta que sea más precisa y relevante. Y la manera a través de la cual nosotros podemos generar un contexto apropiado es especificando cuáles son esas frases que necesariamente le van a dar la información adecuada a la herramienta. En ese sentido, es muy conveniente que el contenido que le suministramos sea conciso, sea muy claro y que a través de esas frases cortas o de esos párrafos cortos podamos obviamente aportar esta información. No podemos dar lugar a interpretaciones erróneas, a que la herramienta considere esa información como ambigua. En algunos casos, el suministrar estos datos o esta información puede confundir precisamente a la herramienta y definitivamente lo que vamos a obtener es contrario a lo que estamos buscando. Y algo muy importante, el contexto es lo primero que nosotros deberíamos proporcionar o compartir con la herramienta de inteligencia artificial. Incluso deberíamos suministrarlo antes de especificar la tarea o de especificarle el objetivo que pretendemos con nuestro prompt. A continuación vamos entonces a definir la tarea, es lo que nosotros queremos lograr, es ese objetivo que queremos alcanzar y para especificar la tarea nada mejor que utilizar una técnica que se denomina la cadena de pensamiento. En esta técnica lo que buscamos es a través de la clasificación de la información poderle suministrar estos datos o esta información de una manera muy estructurada y muy fácil de entender. Hay un estudio que nos menciona cómo la precisión en el resultado que obtenemos de un prompt como estos puede llegar a aumentar un 10% en el caso de ejecutar tareas simples e incluso hasta un 90% cuando estamos ejecutando tareas complejas. Así que el definir muy bien la tarea en esos términos va a ser definitivamente muy positivo al momento de buscar ese resultado que tanto anhelamos. Así que para poder especificar esta cadena de pensamiento es muy conveniente que nosotros definamos lo que queremos lograr, especifiquemos los pasos lógicos o la secuencia que vamos a emplear en este caso para que realice esa tarea. Debemos definir cada una de estas etapas o de estos pasos con precisión, con mucha claridad y también muy importante aportarle la información de cómo cada uno de estos pasos se va uniendo o se va relacionando con el inmediatamente anterior para que en general tengamos un proceso completamente lógico. Después de tener entonces el contexto y de haber especificado la tarea, vamos a una parte o a un componente muy importante que es la definición del rol. El rol es una técnica o podemos mencionar que es una técnica muy efectiva teniendo en cuenta que gracias a esa definición nosotros podemos obtener respuestas más precisas y aquí también encontramos una mejora significativa. Si nosotros especificamos un rol, la precisión en la respuesta se incrementa en un 10%. Aquí podemos citar casos, por ejemplo, cuando le mencionamos a la herramienta actúa como un científico, actúa como un experto en tal campo, actúa como un consultor en tal área o como un profesor. Aquí podemos entonces hacer esa asignación de rol y en ese caso el definir las aptitudes, las habilidades o las competencias de ese rol también contribuye a un incremento del 25% en promedio en la efectividad o en la precisión de los resultados que nosotros alcanzamos. Muy bien. Luego de especificar el rol, vamos a incorporar los indicadores emocionales y en este caso, esta técnica nos permite generar respuestas más humanas, más empáticas y de tener una mejor interacción con la herramienta. Aquí podemos, por ejemplo, agregar frases como estas que vemos aquí. Responde con empatía,
escribe en un tono divertido, explica con entusiasmo, describe con tristeza, responde con sarcasmo. Todas estas son instrucciones válidas que también pueden contribuir a la precisión o a una alta precisión en el resultado, bien sea cuando ejecutamos tareas simples o tareas complejas. Incluso podemos vincular elementos de recompensa. Eso significa que podamos nosotros especificar de la herramienta una frase como: si te enfocas en lograr el mejor resultado, voy a recompensarte o voy a darte $50, por ejemplo. Aquí no hay diferencia, entre darle más cantidad de dinero o menos cantidad de dinero. Se trata de aportar allí un valor representativo que le dé a entender a la herramienta que nosotros estamos dispuestos a recompensarle por su buen trabajo. Este cambio que nosotros podemos incorporar contribuye de manera muy clara en un mejor desarrollo de la conversación y en una entrega de resultados más acordes a lo que nosotros estamos buscando. Hay otro aspecto que nosotros podemos vincular y es los ejemplos. En ocasiones será pertinente incorporar ejemplos dependiendo de la complejidad que tenemos, en este caso, en el resultado o en la tarea que va a desarrollar para llegar a ese resultado. ¿Cuándo podemos incluir ejemplos? Cuando el tema es muy complejo, cuando buscamos una respuesta específica o cuando necesitamos darle contexto adicional para que pueda entender muy bien toda la situación, todo lo que nosotros estamos queriendo encontrar. En esos casos será pertinente incluir ejemplos y lo mismo ocurre con las notas. Si nosotros queremos darle algún tipo de aclaración o queremos también especificarle algunas restricciones o limitaciones a la herramienta, podemos hacerlo a través de notas. Y por último, tenemos un elemento muy importante denominado el Markdown. El Markdown es un lenguaje de marcado ligero que permite convertir cadenas de texto en un formato sencillo, en un formato HTML muy sencillo para que navegadores y para que muchas aplicaciones en Internet lo interpreten de manera apropiada. Y en este caso podemos ver cómo de manera fácil podamos nosotros incorporar este marcado, digamos, ligero para este texto. Podemos utilizar textos en negrilla, el hashtag o el símbolo del numeral, podemos utilizar listas, guiones, asteriscos, de tal forma que al emplear estos elementos vamos organizando muy bien la información y de esta manera la herramienta va a comprender mejor todo lo que le estamos aportando como información de contexto. Así que estos son los elementos que deberían incorporarse en un prompt que nosotros vamos creando y para el cual esperamos que nos entregue la mejor respuesta. Si quieres ver un ejemplo de aplicación, si quieres ver cómo en la práctica podemos nosotros constituir o construir un prompt altamente efectivo, te invito a participar en nuestro próximo webinar. En la descripción de este video encuentras el enlace para que puedas registrarte y puedas participar para aprender cómo podemos nosotros a través de la inteligencia artificial lograr mejorar nuestros procesos e incrementar las ventas. Un saludo.